Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Estoy hoy con el pastor René porque vamos a hablar un tema muy fuerte, muy importante también. Son las trampas del enemigo. Entonces, pastor, pues sí tenemos un enemigo. Sí, Lo llamamos el chanclas, el chamuco, el diablo, todo eso, muchos Satanás. nombres. Y es un hombre, es un ser que nos hace mucha trampa. Sí, Es el dueño de toda la mentira, de todos los engaños. Una así es. trampa obviamente es un engaño, ¿no? Sí, Está puesta para que no nos demos cuenta y que podemos caer en ella. así es. Entonces, yo creo que es importante que la iglesia y la gente puede como detectar, Detectar, ¿verdad?, detectar. estas trampas antes de Amén. caer. Así es. La ventaja tal vez que tenemos es que Satanás no es muy creativo, va a usar siempre las mismas trampas. Sí, sí, sí. No tenemos una lista Exhaustivo. exhaustiva de todas las trampas de Satanás, Claro. pero vamos a hablar de algunas, ¿no? Y Ujú. después, pues tenemos una ventaja, es el discernimiento Claro. que nos da la conexión que tenemos con el Espíritu Santo. Ujú. Y esto pues no permite obviamente ya pasar a otro nivel y poder Claro, claro. no caer en estas trampas. Ujú. Entonces vamos a hablar de cómo funciona Satanás, cómo está trabajando, qué es lo que está usando en contra Claro. de nosotros, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Pues nuevamente gracias, pastor. Ujú. Estamos siempre con gozo compartiendo. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre esas trampas que de alguna manera puede ser que algunos pueden detectarlas, que Ujú. ese también es un plan del día de hoy, el poder enseñarnos o el poder enseñar que cómo podemos nosotros detectarlas, pero también si ya estás dentro de una, cómo poder salir. Exacto. ¿Cuál es la salida? ¿Verdad? Porque quizá algunos van a aprender hoy cómo poder contrarrestar, cómo identificar, cómo salir, cómo no caer en ellas. Ujú. Pero también algunos quizá están ahí dentro de la trampa. Claro. Y hoy puedes saber que vas a salir en el nombre de Jesús. Sí. Y como dices, pastor, son muchísimas que nos revela la palabra, pero vamos a ver algunas nada más. Son de las más, podemos decir que de las más básicas, Ujú. pero que han tenido una eficacia muy fuerte para el enemigo, Claro. porque ha dañado de alguna manera al cuerpo de Cristo, a Ujú. los creyentes, a muchos creyentes. Incluso todos estamos expuestos, ¿no? Si nosotros no sabemos detectarlas o ignoramos o también pasamos por alto, porque a veces podemos saber y a veces pasamos por alto ciertas cosas y que también se aprovecha de eso. Que Sí. no les ponemos atención, no les damos la debida importancia, ¿no? Y que los dejamos así como que no me pasa nada, yo estoy... Ese es el peligro de él, no pasa nada. Exacto, Sí. no sucede nada. Y también eso es un engaño. Es un Claro. engaño muy fuerte que también utiliza muchísimo. Eso lo utilizó en Adán y lo sigue utilizando hasta el día de hoy. No te va a pasar nada, con que Dios te dijo, no va Ajá. a pasar nada, ¿no? Una no es ninguna, ¿no? Sí, sí. Y vemos que sí, que de alguna manera, como dice que la poca levadura Levanta toda la masa. puede leudar toda la masa. Entonces sí, una pequeña zorra puede acabar con toda una cosecha. Sí. Entonces, cuidado, el Señor nos ha enseñado acerca de todo eso. Por eso es importante estar siempre atentos Ujú. y, como dice, ser astutos como la serpiente. Sí. ¿Sí? Entonces, tener también esa astucia a través de la palabra, del discernimiento, como mencionabas, de la Sí. dirección del Espíritu, estar alerta porque diariamente Él está buscando cómo poder llevarnos a ese punto de paralizarnos o de Claro. hacernos daño de tal manera que nosotros nos detengamos, nos estanquemos, estemos estorbados, estemos frenados y vamos a poder ver a través de la escritura que hay solución. Sí, claro. Porque si no, si Así es, nos puede inmovilizar y ahí dejamos de ser un peligro para él. así es. Y obviamente pues va a trabajar sobre esto. Amén. Y bueno, hay cosas en nosotros que él usa para esto. Sí, Y es ahí donde tenemos que aprender a también modificar nuestra vida para no darle a Satanás una oportunidad de poner su trampa, claro. ¿no? Porque Amén, es amén. lo mismo que atrapar el ratón, ¿no? Finalmente Sí, su debilidad es el queso. sí, exacto, Entonces Satanás exacto. va a trabajar de la misma manera. ¿Cuál Ujú. es tu debilidad? Ahí está su quesito. Así es. Y ahí llegamos.
y él conoce de alguna forma cuál es, Ujú, ¿no? claro, los Él tiene conoce. ciertos antecedentes Sí, sí, de sí. cuando estuvimos en sus manos, de cuando fuimos instrumentos de él, de cuando él estuvo operando en nuestras vidas, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, Exactamente. Antes de también. ser rescatados, él tuvo de alguna manera esa potestad ahí, ¿verdad? Sí, Pero gloria a Dios porque ya fue quitada. Y vamos a ver la primer trampa sí. que ha usado desde siempre el enemigo, desde el Edén. Y Ajá, que es precisamente que hoy nosotros somos llamados a renovar sí, nuestra mente. exacto. ¿Por qué? Porque vemos el inicio con Adán. Ujú, ¿Por qué buscó su mente? Porque no buscó otra parte de su ser, claro. buscó su mente, Ujú, ¿no? Y esto nos tiene que poner a nosotros así bien alertas, porque, y que tengamos bien entendido esto, porque él está buscando ese blanco, que es la mente. sí, Si él logra tomar la mente, entonces va a tener control sobre lo demás. sí, claro. ¿Sí? Entonces, esa parte no estamos poniendo mucha atención, pero es tan poderosa la mente, y él lo sabe. Él sabe que en la mente está ahí está el poder y está el control, Sí, ¿no? es el lugar donde se toman todas esas Así decisiones. es. Entonces, vamos a ver Romanos 12, esto lo encontramos en Romanos 12, 12:2. versículo 2, que es un pasaje que todos conocemos, pero que se nos olvida. A veces se nos olvida esto que el apóstol Pablo nos menciona, y yo creo que para el apóstol Pablo no fue fácil. No, por Tener esta supuesto. renovación de su mente no fue fácil. De hecho, ¿por qué? Porque él tenía muchísima enseñanza, muchísimos conocimientos, Ajá, pero no todos eran correctos, claro. ¿no? A Sí, tal grado que ese tipo de conocimiento que él tenía lo estaba haciendo llevar a cabo muchas cosas indebidas. claro. Estaba haciendo cosas que en realidad no tenían que ver nada con la voluntad de Dios. Sí, es cierto. Y entonces, una vez que está en Cristo, esto él lo comparte porque él lo vivió, Ujú, ¿no? Entonces, él vivió esta experiencia y este proceso de la renovación de la mente. Por eso lo escribe, y no solo una vez, habla acerca de esto muchas varias veces, veces. pero vamos a ver nada más este pasaje. Dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿No? Eso es muy importante. Transformarse por medio de renovar lo que tenemos en la mente. Claro, Eso es lo que nos transforma. así Eso es es. lo que nos hace diferentes. Sí, De hecho, la gente cuando empieza su camino con Cristo, ya piensa diferente. sí, Ya piensa menos en derrota, menos en tristeza, sí, menos en muchas cosas que son maldición. sí, ¿Por qué? Pues porque a partir del momento que Cristo llega, esto nos ha redimido de la maldición claro. de la ley. Amén. Entonces la maldición ya no es parte de nuestra vida. Por eso Claro, no hablamos maldición. así Hemos es. cambiado nuestro vocabulario. Amén. Y es ahí donde tenemos que cambiar. La versión amplificada dice, transformaos, dejen también todas las tradiciones y las costumbres de De este este mundo, mundo, así es. que es muy importante. Sí, La tradición, como dijo Jesús, es enemigo de la palabra, sí, sí, ¿no? sí, Destruye la palabra. sí, sí, Entonces sí, tenemos que tomar esta decisión de ya abandonar muchas cosas. Es lo que Dios le dijo a Abraham finalmente, sí, abandona tu tradición, claro. tu Sal de ahí, educación, tu sal de ahí. cultura. Sí. Y eso que lo transformó y Ujú. pudo creer Claro, que iba a tener hijos. exacto. ¿Por qué? Porque a veces podemos salir de un lugar, pero nuestra mente continúa atada ahí. Eso, Es lo que le pasó al pueblo de Israel. igualito. Estaban fuera físicamente, Sí, pero mentalmente estaban atados, sí. ¿no? Y eso les estaba causando precisamente todos esos efectos en su estado emocional y en las Ujú, decisiones que tomaban. sí, Y sobre todo en su vocabulario, porque se sí, pasaban quejándose, claro. se pasaban hablando precisamente de cómo es que ellos de alguna manera deseaban estar nuevamente allá, Sí, ¿no? O sea, sí. para eso nos sacaste, Moisés, para que muramos aquí en este desierto, estábamos mejor allá. Eso no es verdad. No, No podemos estar mejor en el mundo que estar en Cristo, sí. ¿no? ¿Y cuántos creyentes hay que todavía siguen recordando
su forma de vida que tenían antes. Sí. Ay, es que yo antes era muy feliz. ¿Y por qué ahora no lo eres? Ah, es que antes yo era el alma de la fiesta, ¿no? Sí. Y ahora, Pues en la ponte iglesia, igual. ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, entonces siguen añorando ese tipo de vida. Y entonces el Señor nos está dando una palabra bien tremenda hoy, porque precisamente si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a cambiar lo demás. No, no. Ahora, esto no es mera psicología. Esto tiene que ver precisamente con una transformación real, Sí. que solamente el Espíritu Santo a través de la palabra lo hace. No podemos adquirirlo de otra manera. La única manera es a través del poder del Espíritu, Sí, claro. que está en la palabra. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, cuando los nuevos pensamientos, en otras versiones dice cámbienlos por pensamientos novedosos, Sí. por una manera de pensar novedosa. Y esto es algo también que tiene que ver con el arrepentimiento. De hecho, este es el verdadero arrepentimiento. Sí, es de dejar Es las cambiar tu cosas manera de viejas. pensar, Sí. ¿no? Cuando cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir automáticamente. Pero estamos al revés. Quiero cambiar mi manera de vivir sin cambiar mi manera de pensar. No, es imposible. O sea, quiero saltarme ese proceso y no es así. Necesito dejar que la misma palabra transforme por dentro, Sí. para que entonces venga automáticamente, de una manera natural, ese cambio de vida, Así es. ese cambio de actitud, ese cambio de parecer, ese cambio de expresarnos, de hablar, de declarar, ¿no? Y de actuar sobre todo. Claro, después hay que ponernos en movimiento, no Así es. solamente decir yo ya soy una nueva creación. Sí. Si pienso como la vieja creación, Así es. es poco probable que hubo un cambio. Sí, exacto. Sí, sigues todavía ahí. Porque Claro. es lo que es muy importante. Mucha gente piensa, ya hice la oración y nací de nuevo. Sí, Si no hay arrepentimiento, sí, mucha gente hace la oración y viene y llora y pero no se arrepintió, tenía remordimientos claro. y sigue con su vida después. Sí, Sí, tuvieron una toma de conciencia que algo estaba mal y les tocó la emoción, pero no Sí. les tocó el corazón. así es. Y esto es porque el arrepentimiento es algo continuo. Ujú. Porque el cambio de mente o la renovación de la mente es un proceso para siempre, para toda la vida, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que tener contacto con la palabra. Todo el tiempo hasta que muramos o el Señor venga por nosotros, vamos a tener que estar dentro de ese proceso. Así es. ¿Sí? Lo hemos visto, lo hemos nosotros experimentado, aún aquí cuando estamos compartiendo. Ajá. Aún hay pasajes que ya hemos visto más de una ocasión. Venimos nuevamente a ellos y encontramos algo nuevo. Sí. Nos ha pasado cuando estamos Claro. compartiendo sobre esto y sobre más temas. Entonces vemos que la palabra siempre tiene una riqueza tremenda, Sí. ¿no? Entonces hay que estar abiertos precisamente para permitir que ese cambio, esa transformación, Sí. ese cambio de forma de vida, de forma de pensar, de forma de hablar, se efectúe a través del contacto que tenemos continuo con la palabra. Sí. Y dejar que el Espíritu nos ayude también en ese aspecto. Por Y supuesto. que venga la transformación. Eso es arrepentirse. Sí. Arrepentirse no es darse golpes de pecho, tirar 2, 3 lagrimitas y decir, No. ya estoy arrepentido, ¿no? No, no, O arrepentirme porque me cacharon en algo, ¿no? No, eso no es arrepentimiento. Lo que nos enseña la Biblia, que es el verdadero arrepentimiento, es cuando cambia nuestra manera de pensar. Cuando cambia nuestra actitud, nuestro parecer, nuestro sentir, cuando cambia. Cuando abandonamos un Exacto. estilo de vida por otro. Así es. Ahí sí hay verdad, hay fruto del arrepentimiento. Amén. ¿No? Frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Sí, eso es lo que tenemos que Así es. comprobar. No solamente mencionar que ya soy diferente. Se tiene que ver. Claro, tiene que haber frutos, exacto. Sí. Vamos a ver Efesios 2:3 y vamos a ir cerrando con esta trampa. Efesios capítulo 2, versículo 3. Una trampa en la cual podemos caer muy fácilmente si no tenemos cuidado. Dice ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Wow. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea,
Hoy, si antes hacíamos la voluntad, ¿no?, de esos pensamientos cerrados, de esos pensamientos equivocados, Sí. ahora cuánto más, cuando tenemos los pensamientos de Dios, significa que ellos mismos van a gobernar nuestra vida. La palabra va a gobernar nuestra vida si dejamos que nuestro corazón se llene, es decir, que nuestra mente se llene de la palabra. Claro. Y cuando la llenamos y la llenamos y la llenamos, entonces esa palabra misma va a gobernarnos. Y nuestra mente va a estar nueva, con novedosos pensamientos, los cuales nos van a hacer actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a acabar haciendo la voluntad de Dios. Claro, por supuesto. Ya no la voluntad del mundo, no la voluntad del diablo, ni la voluntad de nosotros mismos. Qué bueno fuera, porque hay mucha gente que dice, yo hago lo que yo quiero, ¿no? Yo hago mi propia voluntad, pero ¿sabes? Ni siquiera están haciendo su propia voluntad. No. Están haciendo la voluntad del diablo o la voluntad de la gente. De la corriente del mundo, de la moda actual, de tantos conceptos que toman control de nuestras vidas, Sí. y que además no son inamovibles. El año próximo van a decir, es mejor hacerlo de esta manera. Amén. ¿No? Sí. Entonces, ¿dónde está realmente la convicción después de todo esto? ¿No? Sí. Si realmente yo decido salir del reino de Satanás, voy a salir de caer en las trampas también. Así es. ¿No? Y no voy yo sé que no es fácil de dejar toda la carne, pero lo más posible. Sí. Porque no nos conviene, como dice, la carne para nada aprovecha. No aprovecha nada. Entonces, ¿para qué queremos estar ahí? Así es. Para dañarnos, para perder tiempo, para retrasar las buenas noticias, las promesas, tantas cosas claro, que no nos llegan porque todavía quedamos atados ahí a una vida vieja, ¿no? Sí. Ahí nos lo dice Romanos, creo que es Romanos 8:6, nos habla acerca de ese punto, ¿verdad? Y esto ya, digamos que estamos entrando en lo que es la solución que nos menciona ahí. Pablo lo vivió. El ocupar de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿no? Sí, en otras versiones dice que cuando tenemos la mente puesta en las cosas de la carne, o sea, cuando nuestra mente, ¿qué significa tener una mente carnal? Pues es tener una mente inclinada hacia las cosas de la carne, ¿sí? A todo lo que le satisface a la carne. Pero cuando hablamos de una mente espiritual, de una mente en Cristo, de una mente renovada, es una mente que está conectada al espíritu y que piensa en las cosas del espíritu. Así es. Lo vemos nosotros, por ejemplo, también lo vemos en Colosenses, ¿verdad? Dice que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, ¿no? Eso habla de las cosas que conciernen al Señor, a su reino, a todo lo que tiene que ver con el cielo. Entonces, cuando nuestra mente es una mente carnal, es una mente que está privada de esto. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en la palabra y estamos alimentándonos de la palabra, va a haber nuevos pensamientos y van a gobernarnos en nuestra manera de hablar, no solo de pensar, de hablar y de actuar. Va a cambiar todo automáticamente. Por supuesto. Y es ahí donde realmente se nos ve el cambio. Que el cambio no se habla, el cambio se ve. Se tiene que notar, tienes que decir, esta persona ya vive de una manera nueva. Y además eso nos debe de llamar la atención, ¿no? Y ese es el testimonio que acerca a la gente a Cristo después. Porque ve que esta persona no cayó en la trampa. ¿No? Mantuvo su calma en el periférico. ¡Qué raro! ¿Qué le pasó? Pues nació de nuevo y da fruto de su arrepentimiento. Pero si hubiera seguido como antes, se pone ansioso, se pone desesperado y empieza a ofender, empieza a descargar todo ese enojo. Pero gloria a Dios, entonces hay solución. ¿Cuál es la solución? Pues hay que llenarnos de la palabra. ¿Sí? Y estar bien alertas porque el otro está como león rugiente, viendo a quién devorar. Y con tantito que nos descuidamos, al rato otra vez ya está nuestra mente desviada. Exactamente. Entonces nuestra mente es precisamente ese aparato receptor de la señal del cielo. Y hay que tenerla en la sintonía correcta para que estemos recibiendo el mensaje del cielo, porque si la tenemos en otra dirección, va a haber problemas.
Perfecto, muy bien, pastor. Pues vamos a pararlo aquí. Amén. Vamos a seguir hablando de las trampas. Mientras, bueno, recuerdan que se pueden suscribir al canal, comparten la enseñanza y siempre En en victoria. victoria. Amén.